Señor, reciba la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la dirección de tu Santo Espíritu. Presento todas las personas que de una u otra manera se interesan en escuchar este estudio. Ayúdales, Padre, recibe sus necesidades, por muy apremiantes que sean para ti, nada es imposible ni difícil. Tú eres el Dios de toda carne. No hay nada imposible para tu resolver. Gracias por estas vidas que fueron pagadas con precio de sangre, la salvación de sus almas. Que la bendición de lo alto fluya de una manera muy sobrenatural en cada familia representada en estos oyentes, en tus hijos, Señor. Reciba la gloria. Muchas gracias. Amén y amén. Una oportunidad de encontrar a quien sabemos siempre ha estado allí, en relación a nuestro Dios. Es el tema de este estudio. Siempre que encuentro una escena de fiesta o veo gente tomando licor y actuando como paganos, no puedo evitar sentir misericordia por ellos. No están jugando ningún juego religioso. Ellos saben quiénes son y qué son. Quienes me producen irritación son los que juegan y pretenden ser lo que no son. O sea, los que muestran una doble vida, una doble apariencia de vida. Casi en cada ocasión que paso junto a un bar o un club nocturno, un loco pensamiento y descabellado pensamiento pasa por mi mente. Señor, le pregunto, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no te manifiestas aquí mismo? Mi concepto de avivamiento es cuando la gloria de Dios desborda el espacio de las cuatro paredes de nuestras iglesias para fluir en las calles de la ciudad. Un avivamiento de proporciones históricas. En estos tiempos modernos será cuando Dios invada los centros comerciales un viernes por la noche, que es donde la gente se apresura para pasar una vigilia, pero no en la presencia de Dios, sino vigilias, el tiempo nocturno en otras cosas menos relacionado con la vida espiritual. Yo quiero ver las administraciones de los centros comerciales obligadas a contratar capellanes de tiempo completo para atender a las innumerables personas que lloran bajo convicción de pecado en cualquier día laboral. Y he tenido la oportunidad con mi esposo de evangelizar eh, puntos comerciales, puntos de negocio en estos centros, especialmente los días festivos o sábados, domingos, fines de semana, especialmente domingo, donde las familias se pasean por estos pasillos de centros comerciales, comprando, novelereando, consumiendo alimentos, otros licor, etcétera, etcétera. Y frente a esa experiencia de compartir en estos lugares, vemos la necesidad que hay de Dios, el hambre que hay de nuestro Dios. Hay que hacerlo. La gente está sedienta, la gente está cansada de escuchar religiones, pero quiere escuchar que todo lo concerniente a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hay que orar es para que la iglesia salga a pregonar el mensaje de salvación. Anhelo ver en todas las ciudades a los ministros siendo llamados para atender el flujo de personas que caen bajo convicción de pecado cuando pasan a través de la ciudad. Los guardas de seguridad saben qué hacer con los ladrones de tiendas, pero sabrán qué hacer con las personas angustiadas debido a que han sido convencidas de la pecaminosidad en sus vidas. Ojalá que ese día sea cercano. Yo creo que esa demanda reprimida de su presencia ha conmovido a Dios y que en el día del Señor, si su pueblo
procura su presencia, las iglesias existen, las iglesias presentes, las iglesias existentes no podrán manejar la explosión de almas que llegan en busca de salvación. Dos ideas o dos conceptos o dos cuadros pueden ser ciertos en relación, en relación con las congregaciones. En el peor de los casos, ella sería un museo de lo que una vez fue. En el mejor y siendo benévolos con ella, podemos decir que ejercer funciones de celaduría, que es una organización de mantenimiento, es importante siempre y cuando se tenga un enfoque claro que es importantísimo presentar esperanza de vida a las personas que andan deambulantes, angustiados y desesperados. Nuestro mayor problema es que hemos almacenado en nuestros estantes el material equivocado. Estamos tomando de esos empolvados estantes para ofrecerle a los hambrientos nuestros rituales religiosos de factura humana, los cuales nadie en su sentido cabal apetece, anhela. Los rituales religiosos vacíos y carentes de vida son tan apetitosos como puede ser un puré de papas azules o cualquier otra mezcla poco natural. Si alguien pudiera alguna vez abrir una tienda o almacén que solamente venda, por así decirlo, a Jesús, las masas hambrientas acudirían allí. Tal vez la razón por la cual no hemos llenado nuestros servicios religiosos con el material correcto es porque este no es barato. La iglesia ha hecho apenas la mitad del recorrido camino del desierto. Estamos acampados al pie del monte Sinaí, igual que los hijos de Israel, como se narra en el libro de Éxodo. Es obvio que hemos alcanzado el punto en donde vamos a tener que tomar una decisión. Huimos o entramos. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así darás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros oísteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo del 3 al 6. Este es el lenguaje del Nuevo Testamento. En las páginas del Antiguo. El lenguaje del Nuevo Testamento, en otras palabras, inscritas en las páginas del Antiguo Testamento. Dios estaba dando al pueblo de Israel la opción obvia de dar un salto a un nuevo y más alto nivel de intimidad con Él. Podríamos decir que hemos llegado al monte de la decisión. Quizás podemos estar contentos con las zarzas ardientes y regocijarnos con nuestros primeros encuentros con el Dios Todopoderoso. Tal vez estemos satisfechos con la tabla de la revelación y la sabiduría cinceladas por Dios mismo y con algunas otras cosas que Él hace. Pero aquí y ahora hemos llegado al monte de la decisión, a la, a la proverbial bifurcación del camino. Dios nos ha sacado del pecado y del mundo, ¿verdad? Él ha comenzado a hacer de nosotros un pueblo especial. Cuando digo nosotros es los convertidos a Cristo, los creyentes. Ese fue el propósito de la larga jornada a través del desierto. Dios hacía un pueblo de quienes no eran un pueblo. El apóstol Pedro escribió al respecto.
cuando dijo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Dios toma a los esclavos y siervos serviles, quienes no tienen educación, ni mucho menos autoestima, y plantó en ellos ¿qué? Su propio carácter y puso su nombre en ellos. Los sacó de Egipto y les dijo: ahora voy a hacer de ustedes un pueblo. Él estaba preparando una novia, que es su iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que son los redimidos con la sangre del Cordero. El Señor llevó a los descendientes de Abraham a la base del monte Sinaí, pero no fue una tarea fácil. Cuando esa multitud de personas necesitó alimento, Dios quiso que lo buscaran a Él para satisfacer su necesidad de pan. Pero en vez de hacer tal cosa, ellos le riñeron y se hirieron, hirieron, molestaron a Moisés y consideraron la posibilidad de regresar a Egipto, el lugar de su esclavitud. No obstante, Moisés oró y Dios suplió y cumplió, proveyó maná y codornices. Lo mismo ocurrió cuando hubo carencia de agua. En vez de pedirle a Dios y creer en su abundante provisión, inmediatamente acorralaron a Moisés por sus quejas y con sus comentarios y podríamos decir que inconformidad, enojo, remembranzas de los días dorados en Egipto. Dios tenía algo mejor para los hijos de Israel, pero ¿qué pasó? Pero era tal su incredulidad y rebeldía que era como si Dios pensara: si puedo hacerlos pasar de este monte, entonces podré llevarlos hasta el final de la jornada. Pueblo de dura cerviz, pueblo difícil. Y hoy en día nos encontramos con gente muy difícil, inconsiderados, pueblos malagradecidos, inconformes, insatisfechos. Sí, el propósito de Dios es llamarnos a un lugar de bendición con Él. La triste e infortunada verdad que encontramos en el libro de Éxodo es que el grupo diverso y variado que Dios llevó al monte Sinaí no fue el grupo de personas que hizo cruzar el río Jordán camino a la tierra prometida. No, algo ocurrió en el monte. Dios los llamó e hizo de ellos ¿qué? Una nación por vez primera en su historia. Él los llamó a un lugar de bendición y de cambio a donde ellos no querían ir. No caiga en el error, amigo, hermanos y ministros, de pensar que este lugar era solamente un punto físico en el mapa, por cuanto esta gente ya iba a terminar su jornada en el desierto. Su bendición no consistía únicamente en algún pedazo de terreno rocoso, aunque la tierra prometida, la tierra física, era parte del pacto de Dios. Pero el Señor los llamó a un lugar de bendición en Él. Su llamado fue a un pacto, a un nivel de intimidad con su Creador, que no se le ofreció a ningún otro pueblo sobre el planeta de ese tiempo. Ese es el secreto del lugar secreto, valga la redundancia. Nosotros estamos inclinados a pensar que la idea de un reino de sacerdotes es una enseñanza cristiana del Nuevo Testamento, pero también fue el plan original de Dios para Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos.
y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Éxodo capítulo 19, versículo 10, 11 y 13. Aunque la primera generación de israelitas se reunió alrededor del monte, finalmente ellos decidieron creer a los espías cobardes y con temor se apartaron del camino hacia la tierra prometida. Más fácil creyeron la información negativa que traían sus consiervos, sus compañeros, que creer a la posición de Josué y Caleb. La causa real de su fracaso se encuentra precisamente allí, al pie del monte Sinaí. Dios quiso que todos los hijos de Israel tuvieran una relación de intimidad con Él en el monte, pero ellos se sintieron incómodos. Éxodo 20, 18 al 21 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ellos vieron los relámpagos y oyeron los truenos y se volvieron atrás acobardados y temerosos. ¿Huyeron de qué? De su presencia, de la presencia de Dios, en vez de buscar esa presencia hasta alcanzarla, aprovechar esa presencia tal como lo hizo Moisés. No estaban contentos con el estilo de liderazgo que Dios había elegido. Claro que no. Y Dios no podía despojarse de su identidad como el Dios omnipotente para complacer al hombre en ese entonces, ni lo hará tampoco en el día de hoy, solo porque sí. Así que el resultado final de su rechazo a tener una relación de santa intimidad con Él fue que murieron sin poder entrar ellos y antes de que sus hijos entraran a la tierra prometida. Ellos prefirieron un respeto distante a una relación íntima. Eso ocurre hoy. Prefieren el respeto a distancia que una cercanía en relación con Dios. No fue el plan original de Dios para la primera generación de israelitas que murieran en el desierto. Ese no era el propósito ni la intención de Dios. Él quiso llevar y darle posesión en la tierra prometida al primer grupo de personas que liberó y sacó de la tierra de esclavitud. Su deseo fue dar a su nueva nación constituida o formada por antiguos esclavos liberados su propia tierra y darles una herencia, pero ellos no pudieron tenerla. ¿Por qué? Por causa de su temor y de su incredulidad. Su suerte fue echada y su destino fue decidido cuando miraron la tierra prometida al otro lado del Jordán y decidieron echarse atrás, pero sus problemas comenzaron realmente cuando se apartaron de la presencia de Dios representada en la nube en el monte Sinaí. Fue allí que huyeron de Dios y exigieron que Moisés hiciera de intermediario entre ellos. La iglesia ha sufrido del mismo mal a través de toda su historia. A menudo, preferimos la intermediación de un hombre a una relación personal y directa con el Señor. Permitimos que un temor carnal inspirado por Satanás nos impida una santa intimidad con el Señor.
Las raíces de este temor se remontan hasta el mismo jardín del Edén. Adán y Eva se escondieron se escondieron en, y fue avergonzado por el temor, mientras que Dios anhelaba una dulce comunión con ellos. Y Dios los buscó con naturalidad, entendiendo que estaban avergonzados, pero que Él se acercaba para darles confianza y continuar con ellos una relación frente a frente. Pero hubo una interrupción que fue el pecado de la desobediencia. Aquí la pregunta es, ¿huimos o seguimos firmes? Ahora bien, eche un vistazo panorámico a su congregación, a la iglesia local. Yo casi puedo garantizarle que algunas de las personas en su congregación estuvieron en ese lugar de decisión en el comienzo de su vida cristiana. Otros estuvieron unos meses o varios años después. Algunos son creyentes muy nuevos o al menos recién llegados. Pero el Señor los ha traído a todos ustedes juntamente conmigo a la montaña de decisión en el día de hoy. Ustedes que no eran pueblo han sido hechos un pueblo. Dios nos tomó y nos liberó a todos nosotros de la opresión y la esclavitud del pecado. Él nos separó a algunos de nosotros de malos matrimonios. Otros fueron liberados de la esclavitud del alcoholismo y de otros problemas de abuso de sustancias adictivas. Muchos hemos sido libres del problema de la falta de empleo o de la miseria, de la depresión crónica y de muchas otras cosas producidas por Satanás, que sería largo enumerar. Al fin de cuentas, todos nosotros nos hemos congregado alrededor del monte de Dios y hemos escuchado su llamado a estrechar nuestra relación con Él. Ahora enfrentamos el mismo desafío que encararon los hijos de Israel miles de años atrás: huir o entrar. ¿Entrar a dónde? Es la pregunta. A su misma presencia. Hay un sentir de emocionada expectativa en la iglesia hoy. Quizá usted como yo lo ha sentido. Es un sentir de que lo esperamos, no está demasiado lejos. Cuando hablo de sentir, no me refiero a la parte emocional, sino a la parte de cambiar el término sentir por percibir. Hemos percibido. Algunos eruditos bíblicos creen que cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, estaban a solo unos pocos días de marcha de la tierra prometida. La única razón por la cual fueron demorados fue su renuencia a estrechar su relación con Dios. Fueron renuentes, reacios a esa relación con Dios. Su temor a la intimidad con Él sembró la semilla del temor a sus enemigos. Lo mismo puede decirse de la mayoría de iglesias en el día de hoy. En realidad tenemos la percepción de que nos encontramos en una crítica encrucijada en el momento actual. De un lado podemos decir, hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Pero también existe la posibilidad de decir, estamos realmente cansados. Queremos sentarnos aquí por un tiempo y descansar. La pregunta real es, ¿qué dice Dios? Yo creo que Él quiere que nos afirmemos en el punto donde estamos, que nos extendamos hacia adelante para recibir todo lo que Él tiene para darnos ahora. A partir de este momento, usted y yo vamos a hacer una de dos cosas. Primero, vamos a crecer y a estrechar nuestra relación con Dios, no importa cuánto nos cueste. O segundo,
daremos la espalda y regresaremos al lugar de donde vinimos y seremos muy buenos miembros de la iglesia, ceñidos a programas preestablecidos, asiduos asistentes a, a las reuniones, organizados, miembros de comités, haciendo todas las cosas buenas que se supone y espera que la gente buena debe hacer. Terminaremos enamorados del pasado y miraremos este tiempo de decisión con nostalgia y diremos, aquellos fueron los días. Yo no sé cuál será su sentir, pero yo no quiero envejecer y llegar a mirar el pasado con pena y decir, ah, qué días tan grandiosos aquellos. ¿Por qué he de hacerlo cuando he llegado a la comprensión de que con el Señor puedo vivir en el tiempo presente? Yo puedo caminar en la frescura de lo que Él tiene para mí cada día de mi vida. Si yo hoy nos, si hoy tú y yo nos atrevemos a seguir a Dios, cualquier día de la mañana estaremos en capacidad de mirar hacia atrás y decir, yo recuerdo aquellos años que fueron anteriores al gran avivamiento y a la gran manifestación que tuvimos de su presencia, pero echar marcha hacia adelante y continuar con ese avivamiento. El avivamiento es personal y tiene que ver con la presencia vigente de Dios en nuestro caminar, en nuestro estilo de vida. Esa debe ser la posición. Amén. Bendiciones, bendiciones.